Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso y maravilloso día. Quiero agradecerles como siempre por acompañarme en este siguiente video en el cual yo vengo para compartirles una deliciosa carne en su jugo. Esta carne queda muy rica, los invito a que la preparen, yo sé que les encantará. Los invito a ver conmigo los ingredientes para esta carne en su jugo. Aquí tengo 2,5 libras de bistec de res, es espaldilla, media cebolla, 5 dientes de ajo, 8 cebollitas de rabo. También tengo medio manojo de cilantro, medio paquete de tocino, pueden usar un entero, media cucharadita de pimienta en polvo, una cucharadita de comino en polvo, 2 cucharaditas y media de orégano chiquito mexicano. Tengo 12 tomates verdes, un chile jalapeño y 4 chiles serranos. Los chiles es al gusto, depende de lo picoso que ustedes quieran. En este sartén agregué el tocino y lo voy a dejar freír hasta que quede bien doradito. Como pueden ver, aquí ya se está empezando a dorar, está empezando a soltar su grasa. Y así lo dejo hasta que quede bien dorado. Aquí ya está bien doradito. En este punto lo voy a sacar y lo voy a poner en una toalla de papel absorbente y lo voy a reservar. Aquí le saqué grasa al sartén y agrego las cebollas y las voy a dejar freír muy bien. Aquí se están friendo como pueden ver. Y aquí ya están listas y las voy a sacar y las voy a reservar. Le saqué grasa al sartén y agrego la carne. Aquí le voy a agregar la sal y la sal es al gusto de cada quien. La mezclo muy bien. Y aquí le agrego pimienta en polvo, ajo en polvo y comino en polvo. Esto es para que nuestra carne tenga mucho mejor sabor. Aquí la mezclo otra vez para que se integren todos los sabores de las especies. Y la voy a tapar y voy a dejarla que suelte su jugo. Aquí en la licuadora voy a poner los chiles y los tomates. Estoy cortando los chiles con una tijera y no voy a cocer nada, todo va en crudo. Aquí agrego el cilantro, agrego también aquí los ajos y la cebolla. También voy a agregar las especies que es el comino, la pimienta y el orégano mexicano. Le voy a agregar un vaso de agua y la voy a llevar a licuar muy bien. Le agrego también sal. La muelo muy bien. Aquí nuestra carne ya, como pueden ver, soltó su jugo. No vamos a dejar que se reseque porque recuerden que es una carne en su jugo. No es un bistec a la mexicana o un bistec con papas. Es carne en su jugo. Le agregué la salsa, le agregué más agua. La voy a mezclar muy bien. Y aquí continúo mezclando para que se integre bien el agua con la carne y le voy a agregar un poquito más de sal. Aquí le agrego poquito más de sal. Le agrego un cuarto de cucharadita de carbonato porque el tomate está agrio y el carbonato ayuda a cortar lo agrio de nuestros tomates. Le agregué más agua. Y aquí la voy a tapar y la voy a dejar a que se empiece a cocer. Aquí pasaron 8 minutos y en este punto le agrego el tocino y le agrego la cebolla. Y lo voy a mezclar otra vez para que se junte el tocino con las cebollas que freímos. Y lo vuelvo a tapar y lo dejo aproximadamente 18 minutos. Aquí pasaron 18 minutos y nuestra carne está lista. Como pueden ver, ya está bien cocida. Aquí en la cocina huele muy rico que se antoja comer ya. Miren, estas son las cebollitas, ahí se mira el tocino y queda muy rica. Aquí procedemos a servir. Y nuestra carne está lista para disfrutarla. Aquí le voy a agregar unos frijolitos de la olla.
Le voy a agregar también cebollita picada, cilantrito picado y le vamos a agregar jugo de limón. Y está listo para cenar. Espero y les haya gustado este video. De verdad los invito a que lo preparen y me dejen sus comentarios abajo en el video qué les pareció, si sí les gustó. También los invito a que se suscriban a mi canal si aún todavía no lo han hecho, a que toquen la campanita para que reciban las notificaciones cada que suba un video nuevo y me regalen un like. Abajo en la cajita de información les voy a dejar el enlace de mi canal de Chely y sus postres. En este canal van a encontrar diferentes postres como algunos de estos videos que miran aquí, es lo que van a encontrar. Gracias por haber estado conmigo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.